Bueno, buenos días, buenos días. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos esta mañana. Ya llegamos a la lección número 6. Es increíble la manera como se va pasando el tiempo cada vez que nos reunimos. Les hago este comentario porque personalmente siento como que el tiempo, no sé, se va cada vez más rápido y normalmente empiezo la semana de actividades y cuando de repente ya estamos al fin de semana casi, ya se terminó la semana de trabajo. Y gracias a Dios porque nos permite tener este tiempo, ¿no? El día sábado sobre todo, para encontrarnos, pero también para poder estudiar de la palabra de Dios, ¿no? Y la lección número 6 se titula Jesús el sacerdote fiel. Déjenme compartir con ustedes algo aquí para que podamos tener un poco de idea sobre el estudio también de esta mañana. Dejen compartir esto. Lección. Este es el título de la lección del trimestre. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos, lo que estamos estudiando. Y la lección de esta semana que pasamos, Jesús, el sacerdote fiel. Y el versículo que encontré para esta mañana, como lo pensé que era muy relevante, y por favor quiero que le presten mucha atención al versículo de hoy, este versículo, porque nos va a servir para lo que tenemos que comentar luego también. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dicen esto: aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Ok? Esta parte, digamos, como les digo, es muy importante, es muy relevante, no solamente en la afirmación que se está haciendo, porque este versículo son palabras estrictamente del Señor, o sea, no es que Moisés dijo, no, el Señor esto, lo otro, o me dijo a mí para que les dijera, no, el Señor habló esta parte, ¿no? Y la habló al pueblo completo. Y estos versículos fueron justamente mencionados en un momento de reunión grande del pueblo antes de que recibieran los 10 mandamientos, pero también antes de otro evento, por llamarlo de alguna manera nefasto, negativo, que ocurrió también en el pueblo de Israel. ¿Ok? Así que vamos a mantenerlo ahí. Es un llamado, dice aquí, para que sean un reino de sacerdotes y una nación santa. Bueno, vamos a continuar con esta parte. Ahora, es importante tener presente en el estudio del libro de Hebreos o del sermón de los Hebreos, ¿no? Para aquellos quienes se convirtieron al cristianismo, en realidad ellos recibieron justamente el mensaje o el libro o el sermón de Hebreos, ¿no? Lo que conocemos nosotros ahora como Hebreos, ¿no? Ellos no habían conocido directamente a Jesús, pero recibieron el mensaje de los apóstoles y enfrentaban las adversidades que los presionaban también a abandonar su fe. Ahora, en esta situación es importante notar cuál es el objetivo, ¿no? El propósito del autor con su audiencia. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto esto, ¿no? Para todos, así que tal vez estemos un poco atentos, ¿no? Según lo que estudiaste esa semana, en lo que estudiamos esta semana, ¿qué es lo que crees que está tratando de mostrar Pablo a su audiencia con este tema del sacerdocio de Cristo, ¿no? O sea, ¿cuál crees que es el objetivo de Pablo al hablar del sacerdocio de Jesús? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que encontraste esa semana? O sea, ¿por qué es que él menciona este tema del sacerdocio de Jesús? Porque creo que él quiere demostrar de que tenemos un sacerdote perfecto, santo, sin mancha, Ok, el cual verdaderamente puede abogar por nosotros. ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Creo que lo que estaba mencionando ahorita mi mamá, ¿no? El asunto de un tema comparativo incluso, ¿no? O sea, al mostrar Pablo de que Jesús es un sacerdote, digamos, perfecto, lo hace, digamos, también comparando con otro elemento que, digamos, no es precisamente perfecto, ¿no? O sea, habían otros sacerdotes. Claro, los sacerdotes humanos puestos por el pueblo de Israel,
que eran del linaje o de la tribu de Leví. Ajá, ajá, ok, muy bien, Entonces, ya Jesús es de la tribu de Judá, conforme, ahí dice la palabra de Dios, conforme al mandato o lo establecido por Melquisedec, que claro, es el rey sacerdote, que bueno, no conocemos verdaderamente su origen y nos imaginamos que sea divino. muy bien, muy bien. Bueno, dar la bienvenida aquí a Estercita también, gracias por estar con nosotros. Por aquí veo también que estaba Elvira también, bienvenidos también. Gracias por acompañarnos esta mañana, ¿ok? Miren, el estudio de esta semana se enfoca en el presentar a Jesús como nuestro sumo sacerdote, su papel ministerial y reconocer el por qué es importante esto para nosotros, ¿no? Ahora, Pablo no trata de probar el sacerdocio de Jesús, ¿ok? O sea, él no trata de demostrar de que Jesús es sacerdote. No, 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 ese no es su objetivo, ¿no? Como mencionaba mi mamá aquí, tiene otros objetivos realmente. Lo que Pablo está tratando de mostrar a su audiencia es que el ministerio de Jesús es superior en acción, pero también en propósito. Pablo quiere mostrar que el ministerio de Jesús, el ministerio sacerdotal de Jesús, es superior a lo que los hebreos conocían hasta ese momento en las funciones y también en el propósito de los sacerdotes que ellos conocían. ¿Ok? Muy bien. Quiero que podamos enfocarnos en tres aspectos muy importantes en el tema de la lección. Tres puntos que separé aquí. Voy a compartir con ustedes las imágenes para que podamos tener esta idea más gráfica. ¿Ok? Lo que acabamos de ver, el versículo que acabamos de ver de comienzo. Y tres aspectos aquí. Primero, número uno, ministerio y propósito sacerdotal de Cristo. Número dos, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y número tres, superioridad de Cristo, rey y sacerdote. ¿Ok? Punto número uno, ministerio y propósito sacerdotal de Cristo. Dice acá, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Dice, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Está hablando de los sacerdotes regulares, ¿ok? Dice, por tal razón, se ve obligado, dice cualquier sacerdote normal humano, a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie, dice aquí, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. ¿Ok? Muy bien. Vamos a parar acá esta parte. Miren, en los versículos que acabamos de leer aquí en Hebreos, notamos de que fue el Señor quien determinó el llamado, ¿no?, a la tribu de Leví y también a la descendencia de Aarón, ¿no?, para ministrar como sacerdotes. Perdón, sin embargo, cuando notamos el versículo que leímos al comienzo, que les dije, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, vemos que los planes verdaderos de Dios para con su pueblo fueron expresados mucho antes y eran completamente diferentes. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto esto para que hagamos un poco de memoria. ¿Cuándo o por qué razón la tribu de Leví fue llamada para servir como sacerdotes en Israel? ¿Recuerdan eso? Hubo un evento, hubo algo que ocurrió, un evento muy, muy importante, triste tal vez, lamentable, pero que generó de que después los levitas, digamos, estuvieran o fueran llamados a participar como sacerdotes dentro del pueblo de Israel. ¿Cuándo? ¿Por qué razón fue que la tribu de Leví fue llamada
para servir como sacerdotes en Israel. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, ahorita les puedo dar la cita para que ustedes puedan buscar Éxodo, capítulo 32, versículos 28 y 29. ¿Ok? Éxodo, capítulo 32, versículos 28 y 29. Y fíjense que cronológicamente en la narración de la historia, Éxodo 19 nos narra un evento anterior, obviamente, un evento que ocurrió mucho antes que este otro, que es de Éxodo capítulo 32, y es un evento que ocurre mucho tiempo después incluso de que ya habían recibido las tablas de la ley. ¿Ok? No sé si lo tienes ahí, Estercita, tal vez, si lo puedes leer. El audio. Oh, ahí está. Me dices que lea Éxodo 32, ¿no? Sí, versículos 28 y 29. Ya, acá está, acá. Okay. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Se acuerdan del evento? ¿Qué cosa fue lo que pasó? Porque, ¿cuál es el título del capítulo, Estercita? ¿Cuál es el título de ese capítulo? El becerro de oro. Ajá. Sí, justamente ahí es cuando el pueblo Exacto. se olvidó de Dios, perdieron la fe y volvieron a la idolatría, ¿no? Entonces ahí Exacto. sí, murieron muchas personas. Claro, porque ¿qué pasó de que cuando Moisés dijo, no habló, y bueno, ya ese es un tema de discusión aparte, bueno, él habló y dijo, ¿quiénes están del lado de Dios y todo lo demás? Entonces, los levitas en conjunto, como tribu, se unieron a ese lado y entonces ellos mismos incluso sacaron las armas y empezaron a matar a un montón de gente que se había tornado rebelde, ¿no? Bueno, ok. Pero a raíz de esa situación, de ese evento, fue de que ellos fueron nombrados sacerdotes dentro del pueblo de Israel. Pero como leímos en el capítulo 19 de Éxodo, ese no era el plan original de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que puedes notar? ¿Cuál era realmente el plan de Dios para con el pueblo de Israel originalmente? Leímos Éxodo capítulo 19, versículo 5 y 6. Lo voy a leer otra vez para que no nos olvidemos esto. Dice, aunque toda la tierra me pertenece, decía el Señor, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿cuál era realmente, originalmente, bueno, el plan de Dios para con el pueblo de Israel? ¿Que los levitas sean los sacerdotes? Que todo el pueblo. Que todos seamos, sí, que todos sean, bueno, en ese momento, ¿no? Que todos sean un grupo de reino de sacerdotes, dice allí. Ok, ahora, quiero que leamos el versículo que está también en el mismo Éxodo, capítulo 19, el versículo 5, ¿ok? Yo tengo una versión que me pareció interesante porque en las traducciones hay una palabra allí que generalmente no aparece y que en el original lo estuve buscando y sí aparece, y que muestra, digamos, qué es lo que realmente el Señor les pidió al pueblo en lo que se enfocaran, ¿no? Dice esto, miren, Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice esta versión, ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y guardan mi pacto, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumple mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos, a ustedes los trataré como mi pueblo. Dice aquí dos cosas importantes. Si ustedes me escuchan y si ustedes guardan mi pacto, ¿no? Dos cosas muy importantes. ¿Ok? En el llamado a ser un real sacerdocio, el Señor le pidió a su pueblo dos cosas, ¿no? Escucharlo a él
y guardar, ¿no? Atesorar las cosas que Él nos dice. Ahora, yo les pregunto esto, ¿por qué crees tú que es relevante para nosotros hoy esto, ¿no? ¿Por qué crees que es relevante recordar o reconocer cuál era el plan en el llamado de Dios para con su pueblo? ¿Por qué crees que es importante que nosotros sepamos hoy, por ejemplo, de que en la antigüedad el Señor llamó a su pueblo para que todo su pueblo sea un reino de sacerdotes? Porque ¿Crees ahora, que Dios... Ajá, a ver, mami, a ver. porque ahora nosotros somos el Israel moderno. El Israel, entonces, esa invitación o ese llamado, ese pedido que hizo el Señor, es también ahora para nosotros. Exacto, un poco iba a ir a eso mi pregunta, ¿no? La pregunta era la que tengo acá formulada en mi apunte, es esta, ¿no? O sea, ¿crees que Dios nos pide algo distinto a lo que le pidió al pueblo de Israel en ese entonces? No, no, es el mismo pedido. Exacto. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahora, en el libro de Lucas, también los invito para que puedan buscar Lucas capítulo 11, versículo 28, para que podamos encontrar también ya en el tiempo, o sea, no solamente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, para el antiguo Israel, sino una frase mencionada por Jesús mismo. Lucas capítulo 11, versículo 28. Yo tengo también acá una versión que me pareció muy interesante. No está precisamente en español la versión, pero la he traducido para que se pueda entender esta parte. ¿Ok? 11:28. Sí, Lucas capítulo 11, versículo 28. Dice esto, ¿no? Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿no? O sea, nuevamente aparece esto, ¿no? Nuevamente aparece esta parte. O sea, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, este era el punto, ¿no? O sea, para encontrar la dicha, ¿no? La buenaventura, como menciona aquí el versículo, ¿no? ¿Qué dos cosas nos dice Jesús que procuremos hacer? Que No, escuchemos y sí, guardemos. escuchemos y guardemos. ¿No son esas dos cosas las mismas cosas que Dios le pidió al antiguo Israel cuando los invitó a que sean un pueblo, un reino de sacerdotes? Son esas mismas cosas. O sea, a lo que voy es a esto, ¿no? Al punto de cuán importante, digamos, cuán relevante es para nosotros reconocer de que Dios nos invita para que nosotros seamos un reino de sacerdotes. Y aquí hay algo muy interesante porque luego vamos a ver esta dualidad, ¿no? Rey y sacerdote, ¿ok? Pero el Señor nos invita a nosotros hoy a que nosotros asumamos o aceptemos esa invitación. Y en medio de esa invitación aparece este consejo, ¿no? El hecho de poder oír y guardar, ¿no? Atesorar la palabra de Dios. ¿Por qué creen que el Señor repite o digamos, por qué creen que tal vez estas cosas son importantes? Digamos, el hecho de oír y atesorar. ¿Por qué creen ustedes que es relevante eso? ¿Por qué creen que es importante el consejo que Dios nos está dando, ¿no? De oír y atesorar la palabra de Dios. Miren, se los pongo de esta manera, ¿no? Vamos a enfocarlo desde otro lado. ¿Por qué crees incluso que hoy nosotros enfatizamos la obediencia a los mandamientos de Dios como lo más importante? ¿Por qué crees que nos enfocamos más en la obediencia a los mandamientos de Dios como aquello que Dios nos pide? O sea, nos estamos dando cuenta de esto, ¿no? El Señor nos invita a que lo oigamos y atesoremos como algo valioso lo que Él nos da. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos más en la necesidad de nuestras acciones, ¿no? O sea, que obremos, que actuemos, que en pocas palabras busquemos la justificación por las obras, más no una cuestión de fe, ¿no? Porque el Señor nos invita a que nosotros nos liguemos a Él, ¿no?
que lo oigamos a Él y que atesoremos eso que Él nos entrega, ¿no? Que lo hagamos propio, pero que estemos ligados a Él. ¿Ok? Eso es vivir por fe. Eso es una cuestión de acción, de justificación por la fe, donde mis obras resultan, pero como una consecuencia de parecerme, de estar más cerca, de estar ligado a Cristo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok, bienvenida a Verónica también, gracias por estar con nosotros. ¿Ok? Déjenme compartir. Gracias. Ahí está David también, gracias también David por estar con nosotros hoy día. Ok, déjenme compartir acá algo más. Está. Sacerdote según el orden de Melquisedec. Punto número 2. Dice acá, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Esto lo dijo Pablo en Hebreos capítulo 4, versículos 6 y 7. Ok. Hay varias cosas acá que quisiera que pudiéramos comentar, ¿ok? Primero, bueno, recordemos nuevamente el propósito de Pablo con sus oyentes, ¿no? Recordemos que el objetivo de este sermón, de esta homilía, ¿no? Era mostrar el ministerio superior de Cristo, ¿no? De llevarlos a sus oyentes desde un aspecto conocido por ellos, ¿no? En su formación hebrea, tradicionalista, legalista, para llevarlos a enfocarse en confirmar el nuevo pacto, ¿no? El pacto eterno, para llevarlos hacia Cristo. O sea, ese es el objetivo de Pablo, ¿no? Ahora, ¿por qué será que Pablo trae a colación el personaje de Melquisedec? ¿Por qué crees tú que Pablo hace referencia a un personaje que aparece en el Génesis? A ver, vamos a ver, comentemos un poco. ¿Por qué crees tú de que aparece, digamos, que Pablo trae a colación, a memoria o a comentario este personaje que era conocido por el pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué crees que él les muestra esto? ¿Por qué les menciona a Melquisedec? A ver, no todos a la vez, ¿eh? A Es ver, una dime. pregunta interesante. Ajá, Sin embargo, creo que nos trae lo pone dentro del Nuevo Testamento el apóstol Pablo porque prefigura a Jesús. ok, Tanto así que muchas personas o muchos estudiosos consideran que Melquisedec era Jesús, porque no tiene descendencia, sin embargo, hace un ministerio perfecto. Y es más, no es de la tribu de Leví, ¿no? Y con un orden no de la misma forma como los levitas, ¿no? claro, Pues se supone que era un orden divino, ¿no? claro, Y cumple un papel importante, David lo reconoce como tal claro. y, y es un símbolo, creo, de nuestro Señor Jesús. Claro, o sea, aquí hablamos, por ejemplo, del término que nosotros conocemos como la tipología, ¿no? O sea, es un tipo, ¿no? O sea, no es precisamente, digamos, una encarnación de Jesús. O sea, definitivamente no es eso, ¿no? O sea, no es de que, digamos, era Jesús el que estaba allí en Melquisedec. O sea, no, definitivamente no. O sea, pero sí figura, eso sí. Ahora, déjenme comentarlos a esto, ¿no? Es posible, ok, es posible, ¿no? No descarto esta posibilidad también y tal vez algunos tengan ideas completamente distintas, ¿no? Como mencionaba ahorita David, o sea, de que hay algunas personas que creen que Melquisedec era el mismo Jesús, ¿no? Y todo eso, ¿no?
Pero es posible que Pablo utilizara a este personaje para llevar a los oyentes a Cristo de la misma manera en que utilizó en Atenas, utilizó la figura del altar dedicado al Dios no conocido, ¿no? ¿Ok? En el momento cuando estuvo visitando Atenas, en Grecia, o sea, Pablo encontró esta figura que decía al Dios, altar al Dios no conocido, ¿no? Y entonces, a partir de allí, él los movió justamente a poder presentarles a un Dios del cual ellos no conocían. ¿Ok? Es posible, o sea, es posible que Pablo haya traído la figura justamente de Melquisedec, una figura que ellos conocían, que también, como menciona David acá, el tocayo, ¿no? David, el rey David, ¿ok? Ya había mencionado también en los Salmos como un personaje que figuraba justamente a Jesús, al Mesías, ¿no? Al Mesías, ¿ok? Ahora, quiero hacer un breve paréntesis para comentar algo que la lección no lo menciona, ¿no? Pero que me parece importante tenerlo presente, ¿ok? Y es esto, miren, en el Génesis se narra claramente que Abraham recibió el llamado de Dios, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo, o sea, Abraham recibió la invitación de Dios, el llamado de Dios, y Abraham aceptó un personaje, ¿ok? Dios lo llamó y le prometió bendecirlo. Pero sin embargo, dense cuenta ustedes que al mismo tiempo cronológicamente hablando, aparece en escena Melquisedec. Y Melquisedec era rey de Salem y sacerdote de Dios. ¿Ok? Salem era probablemente era la manera como se le llamaba antiguamente a Jerusalén. El asunto es este, ¿no? Melquisedec era un rey cananeo. ¿Ok? Melquisedec era un rey cananeo y este personaje, digamos, ya existía y era sacerdote del Dios Altísimo cuando recién a Abraham se le había invitado a salir de su pueblo, de su parentela y estaba en este peregrinaje y todo lo demás, pero todavía andaba en un proceso de crecimiento, ¿no? Ahora, aquí se pone esto más interesante y miren, genera algunas cuestiones que es justamente lo que quiero que podamos tener presente y tal vez comentar al respecto. ¿Quiere decir esto que quizás antes que Abraham, los cananeos ya conocían de Dios? Podría significar la aparición de este personaje, ¿no? De Melquisedec, que Dios había llamado a los cananeos antes que al mismo Abraham. ¿Qué piensan? Nos quedamos mudos acá. Miren, este personaje aparece ya como sacerdote del Señor. Cuando Samuel, cuando Abraham recién estaba en un peregrinaje reconociendo recién había aceptado la invitación del Señor para ser bendecido. Y sin embargo, este otro personaje ya estaba en una posición encumbrada. O sea, ¿es posible, pregunto, que el Señor haya llamado a los cananeos mucho antes incluso de que llamó a Abraham? A ver, Verónica. Yo pienso que sí, Pedro, porque yo pienso que después de lo que pasó en el Edén con Adán y todo, es mi pensamiento, ¿verdad? Yo creo que sí, todo mundo debe de saber, de las generaciones que siguieron, todo mundo yo creo que debía de saber la historia de nuestro Dios. Conocían a Dios, yo creo que sí. Ok, ok. Ajá. Muy bien. Probablemente sí, porque así como por ejemplo cuando Dios llama a Noé, dice a ti he visto, ¿no? Significa que ya recorrió la tierra, ya vio a todos y a ti te encuentro en esta condición tal. Ajá. Y entonces también puede hacer la misma experiencia de Abraham, ¿eh? Ok, Sí. ok. Ajá. Ahora, me hace preguntar otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo es que los cananeos, de manera corporativa, como pueblo,
rechazaron a Dios, ¿no? O sea, ¿te has puesto a pensar cómo pudo pasar eso? O sea, el Señor ya los había invitado a ellos, pero sin embargo nosotros conocemos el desenlace, ¿no? Vamos a verlo en otro lado, ¿no? En mi realidad actual, en el presente, ¿no? Con diferentes tipos de personas a mi alrededor, con algunas personas a quienes podríamos considerar o llamar cananeos espirituales, ¿no? Perdidos, ¿no? ¿Qué me dice esto del amor de Dios por esas personas? O sea, ¿qué me dice el conocer, el saber o el pensar incluso que es muy posible que el Señor haya llamado a los cananeos, a aquellos que conocemos como cananeos, y que después entendemos en la historia que muchos fueron destruidos, desaparecidos, incluso a razón de sus propias elecciones? ¿Qué me dice a mí esto de las oportunidades que el Señor le entrega a todos y a cada uno de nosotros, incluso hoy en el presente? Mira, yo pienso que si el Señor murió por todos, nos dio la oportunidad a todos de acercarnos a Él. Él no ha hecho diferencia de personas, no hace exclusividad. Él ha muerto por todo, por buenos y malos. ¿Con qué fin? Darles la oportunidad al malo de que se arrepienta y que vuelva. Y al que no quiere, pues, como dice, si tienes fe y te bautizas, serás salvo. Y si no, no. Depende de cada uno de nosotros, de nuestra elección. Yo, A ver, Vero. yo pienso que la oportunidad que siempre les dio Dios en los tiempos aquellos del pueblo de Israel, los tiempos de la antigüedad, yo pienso que esa oportunidad, que ese llamado que les estaba dando siempre, esas recomendaciones de que no hagan esto, no hagan lo otro, esa oportunidad, yo creo que todo el tiempo la ha dado y nos la sigue dando ahora. Seguimos teniendo esa oportunidad y como nos lo dice él en su palabra, lo único que debemos nosotros es aceptarla y voltear los ojos hacia él, entregarle nuestra vida a él, pero la oportunidad sigue en pie para todos, aún para todos los que se han alejado o para los que andan pues en el mundo, para todos está esa oportunidad, yo creo. Amén, amén. Creo que esa parte es muy importante que podamos tenerla presente, ¿no? Miren, el hecho de las muchísimas oportunidades también, ¿no? Y de llamados que Dios les hizo a los cananeos, porque si tenemos presente esto, probablemente antes que incluso llamara a Abraham, ya los llamó a ellos. En la época en la que los israelitas estaban en Egipto, también ellos estaban recibiendo múltiples manifestaciones del poder de Dios. Conocieron de las plagas de Egipto, vieron la manera durante años, la manera en cómo Dios protegió y guió, alimentó, cuidó de su pueblo en el desierto. Y sin embargo, a pesar de eso, solamente algunos pocos de ellos, digamos, aceptaron a Dios, ¿no? Algunos pocos, ¿no? Por ejemplo, Rahab, por ejemplo, fue una de ellas, ¿no? ¿Ok? Ahora, dentro de esto, ¿no? Dentro del hecho de las muchísimas oportunidades y llamados que Dios les hizo a ellos, ¿no? O les hace a otras personas, ¿qué me dice respecto al compartir una esperanza o incluso orar de manera incansable, ¿no? Por aquellos que nosotros personalmente creemos que están perdidos? ¿Qué me dice esto a mí, no? O sea, ¿qué enseñanza me da a mí respecto a cuál debe ser mi actitud frente a aquellos a los que yo personalmente considero como casos perdidos incluso, ¿no? Sí, es importante tomar esto de ejemplo, porque, bueno, pensando en nuestro Dios, su misericordia y lo que hemos estado hablando, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y pensando en eso, yo pienso que sí, Dios le ha hecho el llamado desde que Adán y Eva cayó,
él siempre ha estado interesado en salvar a la humanidad. Como dicen muchos, están en el negocio de salvar almas, ¿verdad? Amén, así es. Y eso nos ayuda también a nosotros para que a veces por la humanidad que nosotros tenemos pensamos que hay personas que no merecen el amor de Dios, no merecen el perdón de Dios, pero no es así. Dios siempre ha querido que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como sacerdotes de Dios, podamos llevarles el evangelio de salvación a esas personas, así como sean, ponernos en las manos de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a poder testificarles, a poder mostrarles de su amor, ¿no? Amén. Amén. A ver, Vero. Pedro, yo creo Sí. que como hijos de Dios, nunca al mirar a una persona caída, a una persona que está mal, que sabemos que hasta podemos, ¿verdad?, conocer a alguien de la iglesia o como sea, y que estas son cosas que, que pues a Dios a lo mejor no le agradan, pero nosotros como hijos de Dios, en vez de aplastar a esa persona, o en vez de criticar o decir, ay, mira, anda haciendo esto o algo, Ujú. nosotros como hijos de Dios debemos de sentir compasión y, y misericordia. En vez de decir uno, ay, anda mal o algo, uno debe de sentir ese sentimiento que Dios siente por la humanidad, Claro. ese sentimiento de compasión, de decir, voy a orar por él, voy a orar por ella, vamos a orar, pedir oración por personal o secreta, qué sé yo, por esa persona, Claro. y orar y sentir ese sentimiento de, ¿cómo te puedo decir? Como de una mamá que se preocupa por por un hijo, no sé cómo decírtelo. Sentir esto, en vez de sentirnos, oh, yo estoy bien, o yo sí, pero él está perdido. No juzgar, sino sentir ese amor que Dios siente por nosotros. Amén. Esa Amén. compasión y Sí. mirarlos con amor y compasión. Aquello Amén. que conocemos como la empatía, ¿no? Ajá, Ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Ponernos en los exacto. zapatos de la otra persona. Muy importante. Gracias. Gracias, Verónica. Miren, quiero llevarlos a esta última parte de lo que tenía programado hoy día para poder estudiar. Esto es lo que vimos hace un momento. La superioridad de Cristo, rey y sacerdote, que pienso que es el objetivo que tenía justamente Pablo al traer a colación la imagen, la figura de este personaje, ¿no? Dice él, consideren la grandeza de ese hombre, dice, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen, por ley, el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible, dice Pablo, que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, en ese momento, hablando del tiempo de Melquisedec, dice, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Ok? Es interesante esto. Creo que va a ser muy importante que podamos compartir algunas cosas. Miren, como acabamos de ver, Melquisedec era cananeo. Jesús era de la tribu de Judá. Según Pablo, ¿qué es lo que determina el sacerdocio? ¿Quién determina el cumplir esa función, realizar esa obra? Solo Dios.
Es solo Dios, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué crees que Pablo le dice a su público que ya en la época de Abraham había un rey y sacerdote que prefiguraba a Jesús y que no pertenecía al linaje de Leví? O sea, ¿por qué crees que incluso Pablo les dice, ¿no? Que incluso Leví, estando presente en su antepasado Abraham, ¿no? En sus genes, tal vez, no sé, pero de alguna manera, o sea, Leví estaba presente en Abraham, porque Leví todavía no había nacido, o sea, ¿ok? Pero consideró a este personaje, a Melquisedec, superior a él mismo, ¿no? Incluso a Leví, ¿no? O sea, ¿por qué crees que Pablo justamente les menciona esto a los hebreos, ¿no? ¿Por qué crees de que Pablo les menciona de que ya en esta época había un personaje superior incluso a los sacerdotes que ellos conocían? Miren, usualmente en la cosmovisión israelita, el sacerdocio era recibido por una ley, ¿no? que le hacía recibir el encargo a la persona. Los levitas, por linaje, recibían el encargo de ser sacerdotes. Los descendientes de Aarón también, y podían ser incluso ser sumos sacerdotes los descendientes de Aarón. Pero en el caso de Jesús es diferente. Jesús se hace sacerdote por el encargo, por la misión que Dios mismo le da. ¿Sí? Jesús se hace sacerdote incluso luego de que muere y resucita, pues se transforma para pasar de corruptible cuerpo humano a incorruptible y a la vez se hace eterno, ¿no? A partir de ese momento y sobre esa base, Jesús se convirtió en un sacerdote, en un mejor sacerdote, ¿no? Santo, perfecto y eterno. ¿Sí? Ahora pregunto esto, ¿no? ¿Se hace realidad en Jesús el plan original de Dios de constituirlo rey y sacerdote? Sí, Claro, o sea, en Jesús encontramos esta posibilidad del plan original de Dios, es lo que habíamos estado viendo al comienzo, ¿no? El hecho de que el Señor nos invita también incluso a nosotros, ¿no? De ser convertidos o somos llamados a ser un reino de sacerdotes. Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es relevante para nosotros tener presente ahora el plan original de Dios en el tema del sacerdocio, ¿no? ¿Qué significa para nosotros el ser llamados por Dios a que tengamos la posibilidad de ser constituidos en un reino de sacerdotes, ¿no? O sea, ¿cuál significa, debería ser nuestra función, ¿no? A ver, mami. pienso que significa una esperanza para nosotros Y también una gran responsabilidad, ¿no? Un también. compromiso enorme, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál debería ser nuestra función, nuestra acción como reino de sacerdotes? A ver, David. Ah, Oír A la ver. palabra de Dios y respetarla, Ok, guardarla. amén. A ver, David, vamos, sí. bueno, es una gran responsabilidad realmente la que Dios nos concede, nos bendice con esa bendición de ser una familia de sacerdotes, pero a la vez es una responsabilidad porque la razón o el ministerio de sacerdotes es hacer una mediación entre el hombre y Dios, ¿no? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, y que en el Antiguo Testamento está expresado en figuras y en símbolos que fueron perfectamente establecidas por Dios, muy mal entendidas por muchos hombres, Claro. y el ministerio verdadero de nuestro Señor Jesucristo es el mejor porque es el verdadero, para la redundancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros como representantes de Cristo estamos en el deber, por bendición, de hacer o tener o fortalecer un ministerio de intercesión por nuestros prójimos, sin interesar la condición de ellos. Simplemente todos, el que tiene vida tiene esperanza, y a nosotros nos toca hacer ese papel también de intercesión por ellos. Amén, amén. Gracias, David. Mira, esto me llevaba justamente a tener en mente una pregunta más, ¿no?
Y es esta, o sea, al ser consciente justamente de mi llamado, ¿no? A ser parte de un reino de sacerdotes. O sea, porque este término, digamos, esta condición del mostrar el sacerdocio y el ministerio de Cristo como superior al humano, implica también la invitación que el Señor me hace a mí a formar parte de este reino de sacerdotes, ¿no? ¿Ok? Y entonces, al ser consciente de mi llamado a ser parte de un reino de sacerdotes, ¿cómo impacta esto, ¿no? En mi consideración, en mi percepción, en mi compromiso con mi semejante, ¿no? Con el prójimo. Es lo que estábamos comentando ahorita, lo que estaba mencionando también incluso David, ¿no? A ver, mami, creo que quieres decir algo, ¿no? No, 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 no. ok, se estaba acomodando bien. Ok, pero es fundamentalmente eso, ¿no? El hecho de poder asumir también un verdadero compromiso con nuestros semejantes, ¿no? El de poder interceder por ellos, ¿no? A ver, Miguel. Miguel tiene la mano levantada. Sí, yo quiero complementar con algo que estaba yo buscando y lo estoy leyendo en el libro de la hermana Elena G. de White, que en el comentario bíblico adventista del séptimo día, que dice, fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre y a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha hablado, Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país, lo alejó de su parentela y lo apartó. Deseaba moldearlo de acuerdo con su propio modelo. Deseaba enseñarle de acuerdo con sus propios planes. Esto lo encontramos en el libro de la hermana Elena G. de White, en el comentario bíblico adventista del séptimo día. Excelente, excelente. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por compartir esta parte. Creo que nos ayuda mucho también el comentario y obviamente aclara algunas cosas, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Porque como mencionaba antes, y creo que David también lo comentó, o sea, algunas personas piensan que Melquisedec era el mismo Jesús, ¿no? Pero no, no es así, o sea, no es eso, ¿no? Sí cumplió un rol figurativo, definitivamente, como decía, era la palabra, la voz, ¿no? Que justamente evocaba o menciona o prefiguraba el sacerdocio también de Jesús, ¿no? Muy bien, vamos a esta parte, ¿ok? Acabamos de ver aquí. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Esto es muy importante, ¿ok? ¿Qué aprendimos hoy? A ver. Uno por uno, a ver. ¿Qué aprendimos hoy? Supongo que hay varias cosas que hemos aprendido esta semana. Yo creo que siempre, lo que aprendí hoy es que siempre tenemos la puerta abierta para llegar al Señor, para buscarlo. Siempre tenemos la oportunidad. Amén. Amén. El Señor siempre nos la da. Fíjense lo que estaba comentando antes, ¿no? O sea, de que incluso antes, posiblemente, ¿ok? No es una afirmación total, pero posiblemente incluso antes de que el Señor haya llamado a Abraham, ya había llamado a los cananeos. Por eso es de que aparece este personaje allí, ¿no? Que era un rey cananeo. Curiosamente era la dualidad, ¿no? Era un rey y también era sacerdote. ¿Ok? Pero que existía ya desde el tiempo de Abraham y ya tenía esa condición, ese estatus. ¿Ok? Muy importante. Muy bien. Otra cosa más allí. ¿Qué aprendimos hoy? Vamos a ver acá en el... Aquí Jasmine dice, el Señor siempre ha estado en comunicación con nosotros a través de diferentes instrumentos o personas, definitivamente, ¿no? Y el Señor utiliza diferentes medios, situaciones o cosas que uno ni se imagina para poder justamente hacernos llegar su mensaje, su palabra, ¿no? Esto es real. A ver, mami. Bueno, yo aprendí que el perfecto, yo entendí que el propósito de un sacerdote fiel es mediar entre los pecadores y Dios. Y Jesús es el único sacerdote que pudo hacer eso. Amén. Pudo Amén. hacer eso. Amén. Esto es muy importante también, ¿no? Porque justamente
tenemos un sacerdote perfecto, ¿no? Gracias a él, ¿no? Y esto me lleva, la semana pasada habíamos estado conversando con, déjeme, voy a parar esta parte. Habíamos estado conversando con Luis, con Jane, ¿no? Porque allá aparece en la iglesia donde ellos van, hubo una discusión respecto a esta parte, ¿no? Al hecho de si Jesús vino, digamos, trayendo pecado, o era esto, lo otro, ¿no? Entonces, hay un asunto muy importante, ¿no? Que nosotros debemos tener claros. El pecado en sí no es el pecado en el ser humano, o digamos la condición pecaminosa, no es estrictamente una acción, ¿no? Sino es una condición en la que el ser humano se encuentra. O sea, el ser humano al nacer ya trae consigo una tendencia al pecado. O sea, de por sí ya nacemos en esa condición. Es una condición, no es solamente una acción en sí, ¿no? ¿Ok? Entonces, Jesús no nació en esa condición, afortunadamente, porque si no, él también tendría que haber estado haciendo, como dice la palabra, él también tendría que haber estado haciendo sus sacrificios por él mismo, ¿no? Pidiendo perdón por él mismo. Y necesitaría entonces otro Salvador para él, ¿no? O sea, pero no, Jesús vino en la misma condición que Adán. O sea, Adán vino en condición totalmente distanciada, alejada, separada del pecado. O sea, vino sin condición de pecado, sin tendencia al pecado, y cayó. Jesús tenía que venir en la misma situación, en esa condición de no pecaminosidad, ¿no? Pero la diferencia es que Jesús venció. Claro, vino arrastrando, como dice la palabra, la carga, la degeneración de 4.000 años de pecado, eso sí. Pero el Señor vino en la misma condición que Adán, ¿no? Esto es muy importante también. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo que se aprendió hoy o esta semana? Si no, vamos a pasar a la siguiente parte. Y tenemos esto. Tarea de la semana. Tarea de la semana. 3 puntos muy importantes. Vamos a ponerlos aquí. 3 puntos muy importantes. Reserva 30 minutos al menos cada día para tu comunión personal con Cristo, ¿no? Esfuérzate en buscarlo a Él. Ese es el esfuerzo que deberíamos hacer cada día. Buscarle al Señor, ¿no? Antes de tratar de esforzarnos en cumplir un mandamiento, en hacer esto, en no hacer lo otro, ¿no? Esforzarnos en buscarlo a Él. Que sea Él quien nos transforme, que sea Él quien nos cambie para poder mejorar nuestras vidas, ¿no? Punto número 2. Pregúntale a Jesús, Rey y sacerdote, cómo reina y ministra Él. ¿Sí? O sea, pregúntale a Jesús, ¿cómo es que Él, Rey y sacerdote, reina y ministra para que yo también pueda guiarme y hacer lo mismo? O que Él me guíe para poder hacer lo mismo. Y punto número 3. Esta semana acepta el llamado de Dios para ser miembro de un reino de sacerdotes. ¿Ok? Acepta el llamado que el Señor te hace. Esto es muy importante. Amén. Bien, muy bien. Amén. Gracias por estar acompañándonos esta mañana. Gracias a todos ustedes también. En este momento vamos a detener la grabación. A todos los que están aquí, si gustan hacer el saludo de despedida, gracias también por estar con nosotros. Y los esperamos la próxima semana. Ya saben, empezamos a las 9 de la mañana, hora de California, 12 del mediodía, hora de Perú, bueno, los que están allá. Así que vamos a detener en este momento la grabación. Luego les hago llegar alguna información más. Amén. Bye.